Biología es, dentro de las materias de ciencias exactas, la más sencilla. Obviamente menos para área 2. Área 2, ustedes, pues ¿qué les quiero decir, no? Querían andar abriendo cuerpos. eh, Digo, menos los de psicología. Los de psicología como que se los llevaron un poco entre las patas, ¿no? Porque pues el de psicología no quería operar a nadie, no quería abrir cuerpos. O sea, el de psicología quería leer mentes, ¿no? Y pues le dijeron que ¿sabes qué? Vas a tener que saber cómo una planta hace fotosíntesis, ¿no? Entonces, bueno, es ahí, eh, dentro de lo que cabe. O sea, por ejemplo, te entiendo que el médico sepa, oíme, y qué es una proteína, carnal, como que tú muy bien, pero que el psicólogo te pueda decir, no, carnal, es que cuando estás en el ciclo de Krebs y entonces conviertes los acetatos hasta que llega a ser alfa-acetoglutarato, pues te quedas ahí con 4 carbonos en la forma. O sea, que el psicólogo te sepa decir eso, pues igual y tan útil tampoco, ¿no? Pero pues lástima, ¿no? Eh, Hay psicólogos caninos. O sea, ahí les dejo eh, la cuestión. Sí, que creo que da ansiedad, efectivamente. Eh, Ahí les dejo, paso si alguien de repente dice, quiero tomar la psicología hacia un mundo más generación cristal, ¿no? De acuerdo a los abuelos que le llaman a la generación cristal, que son más delicados ellos, pero bueno, esa ya es otra cuestión. Eh, pues bueno, biología se había puesto un poco intensa, sobre todo en el tema de metabolismo celular, ¿no? Si recuerdan, si alguien no se desmayó en medio de la clase mientras veíamos ciclo de Krebs, glucólisis, ¿no? Y veíamos todas estas fórmulas y enzimas entrando acá, y de repente, entonces, ¿qué pasa aquí? Y mutasas, aldolasas, deshidrogenasas. O sea, hay un mundo de todo lo más complicado se centra en metabolismo celular. Los demás se relajan un poco, tal vez esto de meiosis, mitosis, ¿no? Y que si lo divides bueno, te encuentras profase 1, que si va a ser eh, toda la división entre las profases, y puede que sea lo más complicado, lo demás es relativamente sencillo. Bueno, pues el tema de ecología, ¿no? Seres vivos y su ambiente, o sea, ecología, es de lo más sencillo que te vas a encontrar. Tal vez la entrada de los ciclos biogeoquímicos parece un poco complicadón, pero tampoco tanto. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con definir propiamente a la ecología, ¿no? La ecología es una rama de la biología que se dedica a estudiar la relación de los seres vivos y su ambiente, ¿no? Pues sabes ya, aunque la unidad se llama seres vivos y su ambiente, eso es ecología. Obviamente todo tiene un significado etimológico, viene del griego oikos, que significa casa o ambiente, y logos, que ya sabemos que todo el mundo lo traduce como tratado o estudio. Logos, en otras palabras y en otros casos, tiene muchísimas otras acepciones, sobre todo los que vayan encaminados hacia cuestiones de comunicación, o si van a estudiar marketing, publicidad, algo del estilo, se van a encontrar los principios, incluso los de filosofía, en esto de la retórica aristotélica, ¿no? Y la entrada del etos, patos y el logos. Pues el logos no significa nada relacionado a tratado o estudio, significa lógica o palabras, ¿no? Que es otra de las cuantas excepciones. Eh, Porque no están ustedes para saberlo ni para contarlo, pero un día a Aristóteles se le ocurrió decir, las palabras tienen todas al menos 7 acepciones, ¿no? Entonces, pues complicada la cosa, ¿no? Entonces, bueno, oikos y logos forman lo que es ecología. Y obviamente cuando hablamos de los seres vivos y de su ambiente, ¿no? Eso quiere decir que cuando hablamos de seres vivos estamos hablando de los factores bióticos,
y el ambiente que lo rodea son los famosos factores abióticos, o sea, biótico vivo, abiótico no vivo. Ahorita ya entraremos más en profundidad en esto de los factores bióticos y abióticos, ¿no? Primero, para entender a los factores bióticos, es decir, a lo vivo, tenemos que determinar qué está vivo, ¿no? Y para eso tenemos la famosísima división, ¿no? Taxonómica de los 5 reinos, ¿no? Aquí hay una tabla realmente completa sobre características, ¿no? Y cómo diferenciamos a estos organismos, ¿no? Sabemos que yo creo que desde la secundaria te andan metiendo ahí los 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Planta y Animalia, los de siempre. Monera, ¿no? Sabemos que son los microorganismos, exacto. Complicado, mi buen Cristian, pero bueno, tampoco es tan común en el examen, por eso no me quiero centrar así, too much. Monera, microorganismos unicelulares de tipo una célula procarionte. La mayoría son autótrofos, aunque algún que otro llega a ser heterótrofo, pero pues así por general, pues, autótrofos, ¿no? Cuentan con pared celular, ¿no? Acuérdense que es diferente la membrana de la pared, ¿no? ¿Se acuerdan? La membrana era simplemente una, llamémosle un filtro del interior de la célula con el exterior, y la pared era algo rígido, que proporcionaba soporte. Entonces, claro, como es un ser unicelular, pues ocupa que no al más mínimo golpecillo, pues se nos muera, ¿no? Entonces necesita algo que brinde soporte. Tiene en su organización pared celular. ¿Y de qué tanto se mueve? Bueno, algún que otro llega a tener la posibilidad de moverse a voluntad a través de cilios y flagelos, ¿no? Es decir, como pues, está ahí la célula y tiene como unos bracitos como si fuera pulpo, y pues ahí va moviéndose, ¿no? Eso son el monera. El protista, que son todos los todos los seres unicelulares, aunque algún que otro pluricelular. Normalmente entran aquí las bacterias, ¿no? El ejemplo más clásico de los protistas son las bacterias. Son de tipo eucarionte, es decir, ya tienen una célula mucho más desarrollada. ¿Se acuerdan? Los procariontes no tenían núcleo definido, el ADN no estaba condensado, era muy poquito, y tenían pocos organelos celulares. Ya los eucariontes ya es el siguiente nivel, entonces ya tiene un núcleo definido, está mucho más condensado el ADN, ¿no? Entonces podemos hablar de un organismo más complicado. Por eso algún que otro llega a ser pluricelular, ¿no? Acuérdense que pluricelular es de 2 a millones de células, como somos nosotros. Entonces hay algunas organismos protistas que van como, llamémosle, comunidades, ¿no? Entonces son un cúmulo ahí de células, tampoco es una cosa gigante, pero pues ahí andan, ¿no? Igual, algunos llegan a ser autótrofos, otros heterótrofos, también es la mayoría los que son realmente autótrofos. Para pared celular, la mayoría, ¿no? Los que solo son unicelulares, pues van a tener su pared, y de los que les hablaba que viven como en colmenitas de bacterias, bueno, pues esos no van a requerir propiamente una pared celular. Y lo mismo, algunos se mueven por cilios, flagelos, el amiboideo, que realmente es lo mismo, ¿no? Son como estructuras externas a la célula, tipo, Doctor Octopus, para andarse moviendo, ¿no? Esos son ahí. Luego el fungi, ¿no? Fungi, lo he escuchado pronunciado de 1001 maneras, eh, por profesores, por el profe principal, el profe sustituto, para saber si es fungi o fungi, ¿no? Si alguien sabe la respuesta definitiva, por favor, aclare nuestra ignorancia, porque es que siempre lo he escuchado de muchas maneras.
Exacto. En general son hongos. Los Funky Punky, en toda la nostalgia me nos acaba de dar el Brandon. Así tu nombre sonó bien de delincuente, el Brandon. El buen Brandon, ¿no? Para que ya no suene tan delictivo, ¿no? Para que no suene que traes una Virgen María aquí tatuada, ¿no? Eh, entonces, el buen Brandon eh, nos dio ahí en la nostalgia. Bueno, los hongos, ¿no? Principalmente hongos, que de hecho el ser vivo más grande del mundo normalmente es como la ballena. El ser vivo, no mamífero, ser vivo, es un hongo. Ahorita no recuerdo exactamente la especie, pero es un hongo que tú lo ves, es grande hacia afuera, tú dices, ok, pero por dentro expande raíces de una manera increíble. Entonces, ahorita no recuerdo exactamente los datos y los precisos sobre dicho organismo, pero es un tipo de hongo que crece, como diría una tatarabuela, crece como eje vial, o sea, a lo pendejo, ¿no? Entonces, así crece un hongo y pues resulta ser el ser vivo más grande de la Tierra. Entonces, bueno, son heterótrofos, se alimentan, o sea, no pueden producir eh, su propio alimento. Ese dicho, o sea, una vez que alguien me contó así como, no, tu tía decía como eje vial a lo pendejo. No. Yo me quedé fascinado con esa frase y me encanta. Eh, Obviamente, como pues, son hongos, ¿no? Pues necesitan pared celular, necesitan ser relativamente rígidos, ¿no? Y pues no se mueven, ¿no? Porque son hongos, ¿no? El hongo pues, no se mueve. Plantae, ¿no? Ya, aquí está el buen Aristóteles, ¿no? ¿No se acuerdan que les dije que Aristóteles era el padre de la biología? Porque fue el primer carnal que hizo una división taxonómica. Y dijo, en este mundo hay plantas, animales, llegó, hasta ahí llegó. Tampoco fue un biólogo prolífico, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, plantae, plantas, ¿no? Algas, todo ahí está. Y pues bueno, las plantas son eucariontes, pluricelulares, autótrofas, sí pueden hacer su propio alimento, ya vimos en la fotosíntesis, con el ciclo de Black, bueno, fase oscura, fase luminosa, el ciclo de Blackman, ¿no? O el Calvin-Benson-Barham, ¿no? También poseen pared celular y pues no se mueven. Y luego estamos nosotros, ¿no? Todos nosotros pertenecemos al reino Animalia, ¿no? Eh, Hay alguno más animal que otro entre nosotros, eso seguro. A mi facultad de Derecho, pero de que ahí están, ahí están, ¿no? Todos los animales, eucariontes, pluricelulares, tenemos que comer, no podemos generar nuestra propia comida. No poseemos propiamente pared celular, no, pues no. Pues nos podemos cortar con una hoja de papel, ¿no? O sea, eso demuestra que no es que tengamos unas células súper resistentes. Y nosotros, a diferencia pues sí nos podemos mover, ¿no? Los animales tienen la capacidad de moverse, ¿no? Aunque sea como el koala, que realmente solo se queda ahí dormido como 22 horas de las 24 que vive, ¿no? Entonces, pero bueno, es un koala, es demasiado tierno como para criticar. Eh, exacto, ¿no? Digo, 22 horas en tu cama así viendo Netflix, ¿no? Mm, Protistas, por ejemplo, el, la bacteria que produce la tuberculosis es protista, es un organismo protista, protozoario, ¿no? Normalmente, digamos que los moneras son unicelulares menos desarrollados, como menos complejos, y lo más común de hablar de los protistas son el grupo de las bacterias. Cualquier bacteria, el Helicobacter,
bacterias que producen enfermedades como, por ejemplo, la que produce la tuberculosis, que no es que termines como Nicki Minaj, eso no es la tuberculosis, ojalá fuera, porque a mí me falta mucho de eso, pero ahí me dieron memoria, no me dieron nalgas, ¿no? La vida te da, la vida te quita, ¿no? De hecho, sí, o sea, Hataraku Saibo sí tiene mucho, en plan científico muy real, ¿no? Entonces, está chido, ¿no? Eh, Digo, y Black va muy bien, Black va muy, muy, muy bien. Eh, y bueno, ¿quién no terminó enamorado de sus plaquetas después de Hataraku Saibos? Cells at Work, ¿no? Sí, sí son más de inglés. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces ahí está la clasificación de los reinos, la clasificación taxonómica de los seres vivos, ¿no? Y ahora sí, entonces no recuerdo bien el nombre, pero alguien me había dicho, óyeme, ¿cuál es la diferencia entre población y comunidades? A eso vamos, crack, ¿no? Crack, soné bien Luisito Comunica, chale. Qué deshonra para mi carrera de la comunicación sonar como Luisito Comunica, pero bueno. Pues bueno, Mientras no escribas un libro tan gacho como él, no hay problema. pues mira, justo, probablemente a finales, como por julio, no, finales de mayo tal vez les pase el PDF de mi libro, ¿no? Y ahí dictarán si escribo tan mal como Luisito Comunica. No es nada, simplemente una materia que se llama edición de libros, ¿no? Pues aquel que vaya o a diseño gráfico o a comunicación, váyanle pensado porque en algún momento de cajón van a escribir un libro para una materia que se llama edición de libros y vean eh, eh, diseño editorial, ¿no? Entonces, justo siguiendo la línea, voy a hacer, no voy a escribir todo yo, pero sí es un libro sobre historia, ¿no? Que va a ser sobre los mayores dictadores y villanos, entre muchas comillas, de la historia. Y precisamente creo que voy a escribir un capítulo sobre el Japón feudal, Oda Nobunaga, y sobre Hitler, tal vez, o algún emperador romano, tal vez, alguno de esos. Entonces ya saben, obviamente va a ser libro en plan, no libro de la SEP, o sea, tiene que ser libro con más ilustración, con más chismecito. O sea, porque si algo me caracteriza de manera de enseñar historias, enseñar con chismecito. Entonces probablemente a fines de mayo les esté pasando el PDF de ese libro, ¿no? A quien guste. Entonces, bueno, pues así, cañitas. Bueno, esto de población, comunidad y ecosistema, ¿ok? La población vamos a tenerla como un grupo de individuos de la misma especie que van a habitar en un lugar y en un tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, digamos geografía, ¿no? Tomamos geografía. Espero que no solo hayan estudiado lo que yo di, porque les dije que geografía natural pues es muy de info y no de explicar, entonces espero que hayan repasado algo de geografía natural, pero si no, les aviso de una vez que en geografía natural, tema de la UNAM, hay uno que se llama las zonas naturales, ¿no? Las áreas, es decir, lo que conocemos como tundra, taiga, selva, bosque, que si bosque de coníferas, bosque húmedo, todo eso, pues si nosotros pensamos en un ecosistema de estos, en plan, vámonos a la sabana, ¿no? Al Rey León, para que quede ahí en el colectivo común, pues si nos vamos a este escenario perteneciente al buen ciclo de la vida, ¿no? A todo lo que toca el sol será tuyo, menos lo que no toca el sol.
y ahí va el Simba de estúpida a meterse, pero bueno, esa es otra historia. Pues el chiste es que, por ejemplo, ahí la población de leones, pues es eso, es una especie, una única especie que vive en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, ahora que se está haciendo el aeropuerto de Santa Lucía, peor lugar para poner un aeropuerto ever, y está esto de encontramos mamuts. Bueno, esa fue una población de mamuts, fue una especie que vivió o se asentó o estuvo en ese lugar en ese tiempo específicos y determinados, ¿no? Entonces, eso es una población. Eh, Efectivamente, solo hay en las poblaciones de leones, solo hay un macho. ¿Qué les puedo decir? Eh, ¿Una escuela se puede decir que es una población? Podría ser, ¿no? En plan, pues ya saben que hay una cuestión complicada. Socialmente, antropológicamente, hay un choque en el sentido de esto de ¿existen razas o no en el ser humano? Porque obviamente de manera antropológica cambian ciertos aspectos físicos, ¿no? Por ejemplo, no es la misma proporción ósea entre americanos, ¿no? y asiáticos, ¿no? Entonces, hay ese pequeño debate, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista más social, siempre hay sus debates. Entonces, bueno, ahí de manera biológica, si nos basamos en la antropología, sería complicado determinarlo. Seguiría siendo una misma especie, aunque habría mini poblaciones, ¿no? Por ejemplo, pensamos en una escuela de serie estadounidense clásico que tiene su población general, pero aparte hay la población de los que son deportistas, ¿no? Facultad FES Aragón, es la población de FES Aragón, pero hay una pequeña población de ingeniería eléctrica, pequeña población de derecho, pequeña población de sociología, así. O sea, podemos irlo viendo así, ahí te iremos ampliando esto. Entonces, población, una especie, en un lugar y en un tiempo, ¿no? La comunidad es cuando varias poblaciones viven en el mismo lugar e interactúan entre sí en el mismo tiempo, ¿no? Es decir, cuando el buen Simba se andaba zampando tremenda cebra, ¿no? Podría ser un ejemplo también, ahorita vamos a eso, pues entonces ahí eran dos especies que mantenían una relación, ¿ok? Como bien dice el buen Cristian, por ejemplo, CEU podría ser un ejemplo de una comunidad, ¿no? La comunidad universitaria, ¿no? Que tiene sus propias poblaciones, llamado cada carrera, o población alumnos, población de docentes, población de administrativos y población de directivos, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Una vez que sigue siendo un espacio, un tiempo determinado, ¿ok? Es decir, por ejemplo, especies que existían al mismo tiempo. Eh, Mamut y tigre de dientes de sable, ¿no? Pues entonces ahí tenemos una comunidad, ¿no? Por ejemplo, norte, más el norte, plan pegado hacia los Estados Unidos, pues entonces tenemos esta comunidad, ¿no? Donde ahora estas especies interactúan con otras, ¿no? Entonces, ahora, el ecosistema es algo así como una unidad natural donde están los factores bióticos y abióticos en interacción mutua. Entonces, para que me entiendan, la población es lo más básico, un conjunto, o sea, población es un conjunto de individuos de la misma especie. La comunidad es un conjunto de poblaciones y una vez que estas comunidades se interactúan no solo entre las especies, los factores vivos, sino con lo no vivo, entonces se convierte en un ecosistema. Es decir, por ejemplo, esto de, pues hay, no sé, en plan clásico, fruta de temporada, ¿no? O sea, hay un tipo de especie del reino Plantae que solo florece en una época del año porque
los factores abióticos del clima, humedad, calor, temperatura, etcétera, solo la dejan hacerlo en ese periodo. Entonces ahí ya es parte del ecosistema, porque este organismo vivo está interactuando con con los elementos externos que no son propiamente vivos. Entonces, a grandes rasgos es eso. Población, conjunto de individuos de la misma especie; comunidad, un conjunto de poblaciones; y el ecosistema es cuando estas comunidades interactúan no solo entre sí, sino con el medio ambiente en general. Así es como podríamos definir de una manera un poquito más clara esto de comunidad, población y ecosistema. Todo claro con esto de las poblaciones, porque yo lo digo porque siempre cae en biología la pregunta de qué es una población, o qué es un ecosistema, o qué es una comunidad. Siempre cae, ¿sí? Es como de ley que esté esa pregunta. Entonces, ¿todo claro o quedó alguna duda? Profe, bueno, yo tengo una duda. Es que me acuerdo que en un examen de unos años pasados, tenía una pregunta en la que decía que cómo se llamaba al, al conjunto de especies de una especie similar. Entonces yo como que me confundí un poco porque dice una especie similar, no una especie igual. Entonces pensé que era comunidad, pero ahora estoy pensando que es población. Entonces no sé. Exacto. Ese es un clásico, y de una vez les doy el aviso para los que vayan a hacer por primera vez el examen. El examen está redactado horriblemente, ¿no? Bueno, horriblemente en el sentido no de que esté gramáticamente incorrecto, pero está redactado mal en el plan de que no es completamente claro, ¿ok? Siempre mete ahí esto, ¿no? Esta parte de la pregunta en sí está formulada de una manera tanto extraña, ¿no? Por ejemplo, que en física te pregunten sobre la segunda ley de Newton, con un problema entre fuerza, masa y aceleración, pero que te lo pongan la respuesta en newtons, pero la masa en gramos. Y tú vayas y expongas todo chido y de repente digas, ¿por qué está mal? Pues porque no convertiste en kilos los gramos, ¿no? O sea, está hecho así, o sea, está escrito de manera un poco confusa. Y efectivamente, cuando es una población, una especie similar, pues simplemente está usando un sinónimo para decir parecida o la misma, ¿no? Entonces, realmente cuando es una población similar, pues está refiriendo a un conjunto de especies, de una especie similar, pues está refiriéndose a una población, ¿no? Acuérdense que la manera más fácil de decir esto es población es especie, comunidad son varias especies, ecosistemas son las especies más el medio ambiente. Como que de esa manera es relativamente más sencillo aterrizar los conceptos de población, comunidad y ecosistema. ¿Hay alguien que haya quedado con alguna otra duda? ¿O ya todo cool? ¿Lo puedes repetir lo de especies y eso? Ajá. Población, una sola especie. Comunidad, varias especies. Ecosistema, esas especies con el medio ambiente. Así como para tener más claro. Acuérdense que el único que mete algo sobre factores abióticos es propiamente el concepto de ecosistema. Todas las demás son segregaciones llamemos flora y fauna, ¿no? Sin tener en cuenta todo lo demás. Entonces, bueno, creo que ya quedó ahora sí todo claro. Entonces, vámonos con determinar qué hace que un factor sea abiótico. Sí, comunidad definitivamente es distintas especies, ¿no? Especies diferentes, ¿no? Especies variadas, ¿no? Muchas formas de decirlo, ¿no? Pero a eso se refiere, que no nada más es una. Una es una población, ya a partir de dos especies ya estamos hablando de una comunidad. Entonces, bueno,
¿Cómo definimos a los factores bióticos y abióticos? Los abióticos pues, son componentes físicos y químicos, ¿no? Es decir, sabemos que bio viene de vida, entonces abio quiere decir sin vida, ¿ok? Todo lo que no tenga vida en el ecosistema, pues lo podemos tomar como, como parte de lo abiótico, ¿no? Son componentes físicos y químicos. Por ejemplo, los biogeoquímicos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cómo se mueve el carbono, o cómo se mueve el fósforo, o el azufre, etcétera, pues es un elemento químico, no está propiamente vivo, entonces se convierte en un factor abiótico, ¿no? Por ejemplo, sobre el azufre, pues la cimentación en rocas, ¿no? La roca no está viva, ¿no? Pero se interactúa con ella, ¿no? Propiamente. Por ejemplo, lo de las Islas Galápagos, ¿no? de Darwin, que había una especie de pinzón que tenía el pico muy grueso y duro porque hacía sus nidos en la piedra, roca. Entonces ahí está un ejemplo en el que la especie está interactuando con su medio ambiente, pero eso no quiere decir que la roca esté viva, ¿no? Entonces, a eso se refiere. O el relieve, ¿no? Por ejemplo, no solo hablar del elemento químico, por ejemplo, el ciclo del agua. Bueno, sí, el agua es vital para la vida, pero no está propiamente viva en sí el agua. Entonces, el agua es un componente sí vital, pero no está vivo. Es un factor abiótico. O el relieve, lo que les decía, las montañas, los ríos, las colinas, las cordilleras, mesetas, cerros, montañas, todo eso, valles, todo Una eso. duda existencial. Ajá, Un árbol sería biótico, ¿no? exacto, porque se considera en sí mismo un ser vivo, Y al perteneciente al cortar planeta. su tronco, ¿ya sería abiótico o biótico? No, teóricamente también el árbol completo, hojas, fruto y tronco se considera biótico, porque en teoría eh, el tronco sigue formando parte del esqueleto, ¿no? De celulosa, pero pues es un esqueleto del árbol, ¿no? Que se Y ya inicia como un purificado tallito. sería abiótico, ¿no? De la madera, ya sería Ajá. biótica. Por ejemplo, si tomas en cuenta un árbol que ya se cayó, es un árbol que no está pegado a la tierra, ahí se convertiría en algo abiótico, pues ya está muerto, ¿no? En ese sentido. Entonces, si ves el árbol completo, dices, ok, biótico. Si ves un tronco tirado, dices, ok, abiótico. Muy de cómo plantes al árbol, ¿no? Va, está bien, gracias. Entonces, eso. Y efectivamente lo que les decía, pues, lo biótico van a ser todos los seres vivos que habitan en ese ecosistema. Todos los 5 reinos de la clasificación taxonómica entran. Las bacterias, las algas, las plantas, los animales, los hongos, todo. Mm, sí, es otra manera de decirlo, ¿no? Pero efectivamente tiene irritabilidad. Es decir, cuando el pinzón hace su nido rompiendo la piedra, no viene la piedra diciéndole, ¿qué pasó, brother? ¿Cuánto te falté yo al respeto? La piedra no sé qué, ¿no? Por ejemplo, ejemplo muy mundano, pero, incluso infantil, pero nos viene bien para el caso, Patricio, Estrella y su piedra, ¿no? Pues la piedra, ahí está, y el güey vive en su piedra, ¿no? Pero, pues la piedra no tiene irritabilidad, la piedra está ahí, y el ser vivo la puede moldear y manejar a su antojo, ¿sí? Eso es, ¿no? Y aparte, pues efectivamente, como buen ser vivo, crece, se reproduce, bueno, nace, crece, se reproduce y muere. Ciclo de la vida en todo el sentido. El universo, ¿qué sería? Bueno, si ves desde el sentido de eh, como un ecosistema todo el universo y quitas, por ejemplo, al ser humano, a todas las especies de la Tierra, a todas las bacterias que puedan habitar en cualquier otro planeta,
o si hubiera otro tipo de vida más avanzada que no conozcamos, pues entonces sería abiótico, ¿no? Uno, en el espacio exterior hay prácticamente vacío. Entonces, las estrellas que tienen aunque decimos una estrella muere, realmente simplemente es un ciclo químico en el que termodinámico y químico en el que se acaba un elemento que se pueda quemar, como por ejemplo el hidrógeno, se forma helio al quemarse y de ahí estrella. Realmente es como que lo podemos tomar como algo abiótico, ¿sí? Simplemente son pedazos de piedra moviéndose por ciclos geotérmicos, ¿no? Entonces, podríamos ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, los componentes, hoy me atacó otra vez el espíritu de Lolita Ayala. Ya se fue, ¿ok? Entonces, creo que lo de biótico y abiótico es relativamente easy. Entonces, bueno, ¿cómo es la dinámica de un ecosistema? Es decir, ¿cómo fluye este famoso flujo de energía? Bueno, el flujo de energía en un ecosistema, en la interacción de comunidades y poblaciones, se da en las cadenas tróficas. Relax, mi buen Cristian, que esto es sencillo. Digo, mis dibujos son un poco abstractos, ¿no? Un poco parecen salidos de pintura rupestre, pero les iré traduciendo qué es cada uno de estos garabatos. Sí, efectivamente el flujo es unidireccional, o sea, porque es un ciclo, sí, ¿no? Pero digamos que de cierta manera es la energía que empezó aquí, va a volver a terminar aquí, pero se mueve de manera básicamente lineal, ¿no? Entonces, podemos decir que el flujo en general sí. Entonces, bueno, primero tenemos aquí a esta flor, ¿no? Como la flor con tanto amor, pues aquí está la flor, ¿no? O cualquier planta, que son los famosos productores, ¿sí? Es decir, son organismos autótrofos, es decir, crean su propio alimento a través de la fotosíntesis y entonces, digamos que son autosuficientes, ¿no? No necesitan a nadie ni nada para comérselo y entonces crecer. Digo, necesitan minerales que están en la tierra y que absorben a través de las raíces, pero en general no es como que se coman a alguien más, ¿ok? Entonces podemos decir que va por ahí, ¿no? Entonces, son autosuficientes, pues su propio alimento y está en Chile. Después llega el consumidor primario. El consumidor primario es normalmente un herbívoro, ¿no? Que se alimenta de estos productores, ¿no? Es decir, la energía, ¿no? Pues es un flujo de energía. La energía que se encontraba en esta planta, llámese energía a lo que llamamos kilocalorías o kilojoules, depende en qué escala quieran medirlo, ¿no? El ki, el chi, el chakra, la fuerza vital, ¿no? Depende de qué tan vitalistas sean, ¿no? Pues esa fuerza vital, ¿no? Esa energía pasa al ser consumida a este conejo, ¿no? Ya sé que parece todo menos conejo, pero echen la imaginación, es un conejo, ¿ok? Entonces este conejo es un consumidor primario, un herbívoro que se comió a la planta. Después, porque hashtag ciclo de la vida, como bien cantaba el buen Simba, pues llega esto que es un intento muy feo de zorro, pero de nuevo, echen la imaginación. Va a llegar un carnívoro, ¿no? En su consumidor secundario que se come al primario, es decir, F por nuestro conejo, se lo zamparon, se hicieron unos michiotes muy buenos de conejo y pues ya
su energía, que originalmente había pasado desde el inicio de la planta al conejo, pues ahora pasa del conejo a ese intento fallido de zorro, ¿okay? Que ahora que lo veo parece más lobo, entonces digamos que es un lobo, ¿okay? Parece más perro. Entonces, y de zorro poco. Entonces, bueno, cambiémoslo, cambien su imaginación a que esto es un lobo, ¿ok? Pues les digo que esto es precisamente, o sea, esto es como un ejercicio de bellas artes, ¿no? De pintura abstracta y determinar si esto es un perro o un lobo, ¿no? Entonces, así es como funciona. Entonces, ahí está el secundario, se nos comían al conejo. Eventualmente, por alguna razón, alguna pelea con un oso, por ejemplo, el lobo se nos muere y... exacto, ¿no? Pregunta de examen, ¿qué es este animal, no? Entonces, no manches. Pues imagínense que yo me hubiera quedado con la idea que esto es un zorro. O sea, todos ustedes hubieran reprobado fatalmente. Pues bueno, digamos que el perro, ¿no? El lobo, el zorro, lo que quieran poner en su imaginación, se nos muere, ¿no? Cuelga los tenis, se petatea, le va a ladrar a Dios y pues ahora está ahí su cadáver, ¿no? Entonces llega un consumidor terciario, que es un carroñero, por ejemplo, un buitre, y pues se come lo que queda, ¿no? Ahora, es complicado, depende del autor que cheques o algunos libros, te puedes encontrar como que el consumidor terciario son los descomponedores y que el consumidor secundario simplemente es una cadena de depredadores, ¿no? Es decir, sabemos que en cada cadena trófica realmente hay un eslabón que es el que se chinga a todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mundial es el hombre, ¿no? El humano es el único que pues, come a todos y mata a todos, ¿no? Y ahí está. Digo, eso gracias a la inteligencia. Pero pues, si fuera por nuestro cuerpo, seguramente seríamos lo último en ser considerado como la cima de la cadena trófica. Pero bueno, para efectos UNAM, por la ciencia, exacto. 10 millones seguro que es por la ciencia. Entonces, bueno, ahora tenemos aquí para efectos de la UNAM decir que el consumidor terciario es un carroñero que pues, se alimenta de ese propio cadáver que ahí dejó, porque no se comió todo, pues va a llegar aquí esta bacteria, ¿no? Que hace que mucha cara de bacteria no tiene, parece más algún tipo de autorretrato de Picasso, pero ustedes echen de nueva imaginación, ahí hay una bacteria, ¿no? Esa bacteria va a ser el descomponedor, a hacer, pues, va a degradar lo que quede de un cuerpo y se va a convertir eso en carbono, en nitrógeno, sobre todo por en lo que pudo haber quedado de proteína en ese cuerpo, y entonces se va a la tierra, y ¿quién creen que se alimenta de los nutrientes, ¿no? De los elementos que dejó este cadáver? Bueno, pues nuestro Señor, los productores. Y volvemos a empezar, ¿no? Y ahí está el flujo de energía, las cadenas tróficas, ¿ok? Duda con esto de las cadenas tróficas, del flujo de energía. O todo nice. Exacto. Entonces en algún momento pasamos a ser solo elementos consumidos por productores. Entonces, bueno, ahora sí vamos a darle duro. Área 3, 4, a ustedes esto ya prácticamente terminó. Área 1, 2, espérense tantito. Ustedes todavía queda esta parte del tema, que son los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Realmente esto es más para área 2 que para área 1, no les voy a mentir, porque tiene mucho más relación con química que con algo de área 1, ¿no? Entonces, aunque área 1 medio de repente lo ve, área 2 es el seguro que te preguntan sobre este tipo de cosas, ¿no?
Entonces, área 2, mucho ojo. Ciclo del carbono, ¿no? El ciclo de carbono tiene mucha relación con el ciclo del oxígeno, que es algo que se ve en química, y después lo veremos más adelante ahí, pero van muy de la mano, ¿no? Básicamente esto de los ciclos biogeoquímicos no tienen un orden, no son pasos específicos, porque teóricamente no importa de dónde inicies el ciclo, o sea, dónde inicies a explicarlo, pues vas a llegar a todo, ¿no? Entonces, no hay como, ¿cuál es el primer paso? No hay uno definido. Vamos a iniciar, para efectos de esta manera central, con aquí el dióxido de carbono, el CO2 atmosférico, ¿ok? El gas ahí en la atmósfera, el chill. Vamos a iniciar desde aquí. Bueno, este dióxido de carbono va a ser ocupado durante la fotosíntesis, ¿no? Para producir glucosa y que las plantas se alimenten. Mucho ojo, porque este es el único punto del ciclo en el que el carbono se convierte en una molécula orgánica, ¿sí? De ahí en fuera, o sea, sí que existe la química orgánica, toda la química orgánica está basada en el carbono, pero como molécula, o sea, formar parte de una molécula orgánica, que es la glucosa y los carbohidratos, es el único punto. Después de aquí va a ser una molécula más, ¿ok? Entonces aquí, en este caso, es el único momento en que tenemos al carbono parte de una molécula orgánica, ¿ok? Cuando las plantas lo convierten en azúcar. Como habíamos visto con el conejo y el perro lobo chihuahua zorro, pues a las plantas se lo comen los animales. Estos animales también ocupan este dióxido de carbono en la atmósfera, o más bien lo producen, ¿no? Sabemos que las plantas desechan oxígeno, por eso les digo que el ciclo de carbono y el oxígeno están muy pegados. Se desecha oxígeno, pero son los animales, ¿no? Los seres de respiración aerobia que usamos ese oxígeno para respirar. Entonces, inhalamos el oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, regresamos ese dióxido a la atmósfera, ¿no? Al aire, ¿okay? Mientras nosotros seguimos inhalando el oxígeno que producen las plantas. También está la producción de carbono en forma de metano, CH4, ¿no? Es un dato ahí más, pero la producción, bueno, la industria agrícola, especialmente la que se encarga de el ganado vacuno, produce un tercio del metano que está en la atmósfera, ¿no? El metano, ¿no? Es este gas que producimos cuando, pues, vamos a decirlo de manera amigable, pues ese día que comiste frijoles, ¿no? Unos frijoles ahí rancheros, ese día, ¿no? Ese día anduviste muy metanoso, entonces ahí está de dónde sale este CH4, este metano, ¿no? Proviene de esos movimientos intestinales propiamente, pues, ¿no? Suspiro de la abuela, ¿no? Exacto. Entonces ya saben, ¿no? Cuando alguien puede decir, andas metanoso, o sea, en especial, ¿no? Si anda muy ahí potente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esta parte, ¿no? Otra fuente de carbono. Los restos en descomposición, de los que hablábamos antes, ¿no? O sea, es que metanoso como que suena más discreto, ¿no? Es como eso de, pues mira, si los zombies comen cerebros, podemos decir que tú eres alérgico, tú eres inmune a los zombies, ¿no? Es como una manera muy condescendiente de decirle estúpido o, en este caso, metanoso, pues una manera mucho más, tengo que insultar, exacto, menos dura, ¿no? Soy científico, exacto. Menos vulgar, ¿no? Digo, ahí se nos fue una B cuando va V, mi buen Cristian, pero
te lo pasamos porque eres ingeniero, ¿no? Los ingenieros nunca se han destacado por ser precisamente poetas y literatos a la hora de la ortografía. Es académico, exacto. Entonces, bueno, ese carbono, que acuérdense que la mayoría de las estructuras, ¿no? de los tejidos pues, están hechos a base de carbono, ¿no? Por eso somos el famoso chunks, ¿no? Somos mayoritariamente carbono. Entonces ese carbono se va a, cuando queda como cadáver, pues se filtra hacia suelos, mares y ríos, y de ahí, pues también las plantas adquieren ese carbono de los minerales presentes en mares, ríos y el suelo, ¿no? Y se vuelve ahí. Hasta ahí el ciclo iba chido, pero de repente se metió este paso, que fue la emisión, los vehículos y la industria, que agregaron una nueva fuente de carbono. Y de aquí viene la duda, ¿no? Si el ciclo, o sea, si propiamente el mecanismo natural ecológico se puede sostener con esta nueva inyección de carbono, ¿no? que está presente en la industria, los vehículos, toda clase de emisión, ¿no? Fuentes de carbono, ¿no? Entonces, bueno, me da risa ahí el pobre Cristian sufriendo por su vulgar con B, ¿no? Pero bueno, ¿dudas con esto del carbono o todo chido? Este es el más sencillo, creo, ¿eh? No. Entonces vamos a pasar a uno más denso, que es el del nitrógeno, ¿no? Aquí ya vemos fórmulas, aquí ya vemos pasos. Aquí se nos vuelve a bajar el azúcar, ¿no? Bueno, también vamos a pensar, ¿dónde iniciaremos? ¿Dónde iniciaremos? Pues vamos a iniciar en la atmósfera con el nitrógeno 2, el N2, que es el nitrógeno gas, ¿ok? Entonces, bueno, el nitrógeno gas está ahí en la atmósfera, chila Netflix, ¿no? Todo cool. Y de repente, pues en esta atmósfera van a existir, bueno, aunque decimos atmósfera, normalmente cuando pensamos en la atmósfera pensamos en algo muy arriba, ¿ok? Pensamos como casi en el espacio. Atmósfera realmente es el aire, ¿no? Entonces, a esta altura se encuentra ese nitrógeno ¿no? en gas, ¿no? Entonces, aunque hablamos de atmósfera, no piensen como muy arriba, ¿no? Cualquier lugar donde haya aire respirable, pues propiamente va a poseer nitrógeno, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos ahí el nitrógeno y por acción de bacterias, hongos o otro tipo de bacterias especializadas llamadas cianobacterias, va a ocurrir un proceso de fijación. Es decir, ese nitrógeno se va a juntar con oxígeno, ¿ok? Porque hay bacterias que hemos visto que hay bacterias que no usan oxígeno. Entonces, algunas van a producir una unión entre el oxígeno con el nitrógeno y se forma NO3 o nitrato, ¿sí? Este nitrato que también queda ahí flotando o se va al suelo es absorbido por las plantas, ¿ok? De las plantas obviamente llega a los animales de manera poco, digámosle, obvia, ¿no? Esa es una de las rutas que hay. Entonces se llega a las plantas y de ahí a los animales. De ahí, este nitrato puede tener dos rutas. O se convierte en amoníaco gracias a acetobacterias, ¿no? Que ahora parece muy elevado, acetobacterias. Realmente son bacterias intestinales, ¿ok? Pues, relax, eso es, ¿no? Los nitratos se digieren y pues, puede que terminen en amoníaco, ¿ok? Que también proviene de andar metanoso o amoníacoso, pues también proviene de esta parte, ¿no? Y de descomposición en algunos casos, ¿no? Entonces ahí está. Por ejemplo, el huevo podrido
huele a amoníaco un poco. A ver, suéltalo, mi buen Brandon. Bueno, tengo un primo que es ingeniero que estudia en la UAM y uno de área, no sé qué área, pero es de biología. Bueno, usa microscopios. Sí, Estaba checando un Yakult para buscar las bacterias, ¿cómo se llama? Casilo Basei Shirota, una cosa así, ¿no? Basei Shirota. Basei Shirota. Y puso el Yakult y no encontró bacterias. O sea, solamente era como la leche o no sé qué sustancia sea, pero no estaban las bacterias. O sea, que nos han engañado toda la vida. Todavía. Profeco, fuimos timados, fuimos embarajiñados. Eso ni siquiera existe, pero concordamos. Profeco, entra, haz lo tuyo. Aquí entra el meme y me lo tomé personal, ¿no? Digo, eso sí, no se lo vamos a negar. El Yakult sabe poca madre, ¿no? ¿No han visto estas máquinas en Japón que venden, en plan, el vasito? O sea, no la versión de 50 mililitros que tiene el Yakult, sino un vaso de medio litro de Yakult. O sea, quiero sacar mi visa a Japón solo para poder ir y comprar un vaso de medio litro de Yakult. Ese es el Yakult de al litro, ¿sí? Ese es mi sueño, ¿ok? Cuando todos en clase de japonés en la facultad preguntaron, ¿para qué quieres aprender japonés? Y uno dijo, no, pues para poder viajar. Otro, no, pues para cumplir requisito de carrera. Alguien dijo, no, pues para ver Naruto sin subtítulos. Yo dije, para ir por mi litro de Yakult, ¿no? Entonces, ya una vez que aprendí, sumimasen, watashi wa Yakult ga suki, onegai shimasu. Ya, eso fue lo único que necesité aprender de japonés. Pedir un litro de Yakult y con eso soy feliz. 1, 2, 3, gran aporte del Nichini-san. Entonces, bueno, así esa es una ruta hacia el amoníaco, ¿no? O por nitrosomonas, ¿no? Son otro tipo de bacterias, se convierte en ion nitrito. NO2 se pierde un oxígeno, de nitrato se convierte en ion nitrito, y entonces de aquí otra vez el nitrito, este ion nitrito tiene dos rutas posibles. O se vuelve gas, ¿no? Para regresar a la atmósfera, que es la desnitrificación a través de bacilos y pseudomonas, o por nitrobacterias se vuelve a nitrificar, ¿no? O sea, aquí como, igual que aquí, que habíamos hablado de cianobacterias que agregaban oxígeno, bueno, aquí las nitrobacterias agregan más nitrógeno y oxígeno, y entonces tiene la oportunidad de volverse a convertir en nitrato. Entonces tiene esas dos rutas, ¿ok? Y además de ese nitrógeno propiamente aquí en la atmósfera, hay otros que es el NOx, que es X porque puede ser nitritos, nitratos u otros, simplemente son óxidos de nitrógeno. Pues esos normalmente vienen de abono, combustibles e industria, ¿no? Lo mismo, es el mismo problema. Se puede mantener con el mecanismo natural, habitual, esta nueva inyección de nitrógeno, quién sabe, ¿no? Puede ser complicado, ¿no? Entonces aquí yo diría que lo más complicado es los nombres, ¿no? Recordar que se fija por hongos y bacterias, que pasa nitrato, llega a plantas animales, se convierte en amoníaco. Esto simplemente por las razones de por qué se puede volver uno u otro, no se suele preguntar, ni siquiera para área 2, y que se nitrifica con nitrobacterias o se desnitrifica con bacilos, ¿ok? A grandes rasgos, ¿no? Pues, por ejemplo, la bebida esta del Yakult tiene supuestamente, y el Soful, si es que tampoco nos han mentido, supuestamente contiene bacilos, ¿no? El bacilo cachei chirota, ¿no?
pronunciado en plan abuelita, casi chirota, pues ahí está, ¿no? Dudas con Bruchamito, exacto. Dudas con lo del ciclo del nitrógeno, o todo. Bueno, pues ahí están los ciclos. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, dentro de la geografía está el ciclo del agua, pero también, ¿sabes? O sea, es el ciclo del agua. O sea, está ahí en los mares, se evapora, se condensa, se forman nubes, se precipita, llueve, digamos que hay movimiento hasta que regresa al agua, ¿no? Regresa a los cuerpos de agua, o se filtra y se forman cuerpos de agua subterránea. Tampoco es un ciclo tan complicado. Hay otros, por ejemplo, lo que decía el fósforo o el azufre. Igual les mando algún video para el que esté interesado, ¿no? Creo que hay unos videos de YouTube que explican digamos, procesos, esos ciclos, simplemente porque yo resumo en que los más importantes son carbono y nitrógeno. Y existen algún que otro, como el de fósforo y azufre, pero es más por quien tenga curiosidad de ir y buscar que realmente de que pregunten sobre el ciclo del azufre o del fósforo. Te preguntan más sobre el del carbono, ¿no? Pero eso sí viene complicado. Normalmente área 3 no se suelen meter con los ciclos, digamos, lo que son los ciclos biogeoquímicos. No le suelen meter mucho a ese tema. Y ya realmente lo único que queda después de esto es las interacciones de especies, las interespecies o interespecíficas y las intraespecies o intraespecíficas. Cuando es inter, es cuando entre diferentes especies, cuando es intra, es dentro de la misma especie, ¿no? Por ejemplo, está como en la comunicación interpersonal, entre personas, comunicación intrapersonal, ¿no? Pues con uno mismo, ¿no? Entonces es inter con otros, intra dentro, ¿no? de una misma población. Entonces está eso. Relax, no se van a ir con... Es que hay relaciones con parásitos, relaciones simbióticas. La UNAM dice, no se preocupen tanto, todo se queda en interespecies o intraespecies, ¿no? Entonces, digo, nada más está ahí como por info, tampoco es algo tan guau de explicar, pero pues ahí está. Entonces, bueno, así quedaría y así terminaríamos por fin lo que es la biología dentro de las materias de la UNAM, ¿no?